Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquello que ustedes demandan, más información en nuestro objetivo. Hoy comenzamos este programa hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompaña don Agustín Arencibia, concejal de Nueva Canaria del Grupo de Gobierno en la ciudad de Telde, concejal de diferentes áreas, recursos humanos, igualdad, alumbrado público, abastecimiento de agua y saneamiento, entre otras áreas. Muy buenas tardes, usted bienvenido. Muy buenas tardes, don Francisco. ¿Cómo encantado de estar aquí de nuevo. Estamos ya viviendo ya, bueno, ahora tenemos el Viernes Negro, mal llamado Viernes Negro, pero estamos entrando en estas fechas navideñas y estamos entrando con lluvia, un poquito de lluvia. Sí, parece ser que la temporada invernal se presenta bastante buenas perspectivas para reservas de agua. Estamos recibiendo lluvia de forma serena, de la que conviene, de la que no hace daño, y eso yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y hablando de fechas navideñas, ya se está colocando el alumbrado. Sí, claro, también, es lo que toca. Este año hemos empezado un poquito antes para no, un poco a sugerencia de los propios comerciantes de San Gregorio, de que no se tardara tanto en encender el alumbrado navideño, sino empezar a crear ambiente un poquito antes, también para incentivar el comercio local. Y la idea nuestra es que el 1 de diciembre ya pueda estar plenamente operativo toda la instalación que se hace para esta fecha. Es ya una demanda ya habitual, adelantar un poquito las fechas navideñas. Un poquito para relajarlo, ¿no? Sí, no, pero no solo eso, sino en ese estrés de... En gran medida el que las calles estén decoradas, además de que nos alegra un poco a todos la vida, ¿no? Pero a lo que nosotros nos ocupa es tratar de incentivar el comercio local, que cada vez más los teldenses hagan sus compras en nuestro municipio, en nuestra área comercial, si es posible incluso que foráneos vengan aquí y nos conozcan, y entonces todo lo que podamos ir haciendo en la medida de nuestras posibilidades para hacer más atractivas los espacios públicos que están en esta área comercial, pues creo que es positivo. No solo para el estado de ánimo, sino también para la economía municipal. Pues entrando en materia en el tema de política municipal, en este caso me gustaría, pues el pasado viernes se celebraba pleno en el Ayuntamiento de Telde, una valoración del mismo y un análisis. Bueno, yo creo que fue un pleno muy importante, probablemente de los más importantes que hayamos tenido durante este mandato, en el que se vino a ratificar la evolución positiva que en lo económico está teniendo nuestro municipio, en concreto el ayuntamiento. Se llevaron dos asuntos en el orden del día de ese pleno extraordinario. Uno de ellos es la aprobación definitiva de una modificación de crédito por valor de algo más de 20 millones de euros, que va a permitir que aquel plan de pagos expropiados, que también fue un logro importantísimo de este gobierno, que se hizo hace 2 años, a 8 años vista, el poder pagar toda la deuda que había con los expropiados en 8 años, pues adelantemos de forma notable ese plazo y antes de final de este mandato pueda estar liquidado totalmente. Ya hemos cumplido con 3 anualidades de ese plan de pago, tal y como estaban previstas, y ahora, aprovechando los remanentes positivos que existen tras la liquidación del presupuesto del año 2017, podamos acabar con esa deuda de un plumazo y ya no solo que los expropiados ejerzan su legítimo derecho a cobrar la compensación por aquellos suelos que fueron ocupados en su momento por el ayuntamiento, sino también que nos ahorremos una importante cantidad en intereses de no haber adelantado el pago, lo cual todo es algo muy positivo. Y por otro lado también se llevó otro expediente, otro acuerdo a aprobación, que fue el pago de algo más de 8.400.000 euros de facturas antiguas. Uno de todos los indicadores económicos que nosotros tenemos que presentar puntualmente en el Ministerio de Economía y Hacienda del Estado, pues el único que no estábamos cumpliendo era ese, el periodo medio de pago. No porque no estemos pagando puntualmente los servicios y las obras que estamos realizando actualmente, porque se están pagando ahora mismo a 25 días los servicios ordinarios, sino porque había una multitud de facturas en los cajones que nos encontramos, digamos, al gobierno y que no tenían, o porque falta alguna firma o por no tener consignación presupuestaria en su momento, o por lo que fuera, no fueron tramitadas correctamente. Esto estaba haciendo que hubiera un lastre importantísimo de muchas facturas antiguas que hacían que el cómputo general, la media del periodo de pago,
pues se retrasara en demasía. Aparte de que había también muchos proveedores con un legítimo derecho a cobrar por los servicios que habían prestado o por los bienes que habían suministrado, y que también era una injusticia, ¿no? Pues hay un trabajo importante de depuración en el que vamos a poder pagar algo más de 2.000 facturas a 120 y pico proveedores, y con ello vamos a conseguir poner liquidez en muchas pequeñas empresas, aunque es verdad que los principales acreedores eran empresas grandes de servicios, como la de recogida de residuos y limpieza viaria o la propia Agua del suministro de agua. Pero también hay multitud de pequeñas empresas que tenían facturas colgadas desde hacía muchos años, y se ha conseguido, después de un esfuerzo importante por parte de todos los departamentos, pero sobre todo el área económica del ayuntamiento, que sea realidad en pocas semanas que todas estas empresas cobren esta factura, lo cual también no solo sirve para recuperar la credibilidad del ayuntamiento frente a estos proveedores, sino para conseguir que podamos ante el Estado presentar todos nuestros parámetros económicos positivos, y que podamos quitarnos el corsé del plan de ajuste famoso que tanto nos quejamos, para que en un plazo lo antes posible adelantemos muchísimo el plazo para quitar nuestro plan de ajuste y podamos destinar los recursos públicos a mejorar los servicios que reciben los ciudadanos, que es la gran deuda pendiente que tenemos. Se hablaba, y corrígeme si me equivoco, de un total de un montante de facturas de 2.052 facturas. Son algo más de 2.000 facturas, el número exacto lo tienes apuntado, lo sabes mejor que yo. Y creo que eran 126 proveedores, o 120 y pico proveedores distintos los que tenían esa factura. ¿Pero cómo es posible? Y de ese montante, el trabajo que se ha tenido que hacer, en este caso en el área de aguas, que yo soy el concejal, por ejemplo, de esas 2.000 y pico facturas, 1.600 creo que eran solo del servicio de agua, porque en aquella época, afortunadamente ya se ha racionalizado de alguna manera, está trabajando con facturas agrupadas, era una factura por contador en cada lectura, ¿no? El trabajo para ir verificando todas esas facturas, ir cuadrando los números entre la empresa, el servicio de agua, la tesorería municipal, ha sido un trabajo arduo que han hecho los trabajadores municipales, y que afortunadamente ha llegado a buen puerto con este trabajo que se ha culminado en el último pleno del pasado viernes. Aunque no es el área de usted, pues ese es el área de doña Celeste López, pero su experiencia en la política, pues y su capacidad de información, me gustaría a ver si nos podemos aclarar algo. Este ayuntamiento, en este caso el anterior grupo de gobierno, se acogió a 2 créditos ICO, 2, para tener los contadores a cero. Si se acogen a 2 créditos ICO y tener los contadores a cero, esta deuda no se genera en este mandato. Pero es que se dio una circunstancia curiosa en el pasado pleno. En el debate, sí. La portavoz del Partido Popular inquirió a la consejera proponente de este acuerdo, la compañera Celeste López, sobre cómo es que todas las facturas que habíamos metido en este caso son facturas del 2015, que del 2015 se recogían muchas que estaban en los cajones del mandato anterior, la inmensa mayoría. Sí. Y se habían dejado facturas fuera de años anteriores, del año 2008, 2009, 2000. Y entonces, en ese momento del debate, la contestación de la concejala de Hacienda es: se ha hecho este trabajo porque es el que contabiliza el periodo medio de pago. Eso no quiere decir que no se siga trabajando en el resto que puedan quedar por ahí para terminar de sanear de una vez por todas este ayuntamiento y no dejar a nadie colgado. Pero sorprende que el Partido Popular haga esa aseveración cuando ellos dijeron, cuando se suscribió el crédito de 111 millones de euros, por el cual nos vimos obligados a este asfixiante plan de ajuste, dijeron que con eso era poner el contador a cero y estaba toda la deuda anterior a ese año 2012 saldada por completo. Es curioso. Ahí absolutamente se quedaron sin argumentos, y fue un momento como pocos he visto yo en un pleno municipal, en el que ha quedado en evidencia la posición de un partido político. Porque eso fue por decreto, en este caso, el señor Montoro. Sí, dijo, esté o no esté, exista o no exista, páguese, dígame cuánto se le debe, ¿no? Tome el dinero y págalo a los proveedores. Y hay una diferencia, además, que en aquel momento se acogieron un plan de ajuste a suscribir un crédito que ofrecía el Estado, y la contraprestación para poder afrontar todos ese crédito al alza es subir al máximo todos los impuestos que el ayuntamiento tenía margen de acción, trasladar a la ciudadanía el sacrificio a realizar
para poder cumplir esto. Nosotros durante este mandato hemos conseguido reducir la deuda con los bancos en un 50%, a la mitad exactamente, y hemos podido acabar con la totalidad de la deuda a los expropiados sin acogernos a ninguna financiación externa del propio ayuntamiento, sino simplemente aprovechando los remanentes municipales, haciendo los deberes, haciendo un esfuerzo importante en la administración municipal para poder afrontar estos pagos. Y eso va a significar que esperemos que no mucho más allá del próximo mandato ya pues sea realidad que se pueda incrementar los recursos a destinar para los servicios básicos, servicios esenciales a prestar a los ciudadanos, y se nota una mejoría ya sí que ahora sí clara en la calidad de los servicios municipales que presta a sus ciudadanos, que es el objetivo, la razón de ser de un ayuntamiento. ¿El siguiente paso sería bajada de impuestos? Yo entiendo que sí, yo entiendo que la idea sería primero que nada restablecer la normalidad en el ayuntamiento. Eso creo que lo hemos conseguido de forma notable. Conseguir que los números de este ayuntamiento respecto a la deuda sean números razonables para una ciudad de 103.000 habitantes como es Telde. Eso también va a ser una realidad ante final de este mandato. De hecho, el pleno del pasado viernes es un ejemplo claro. Ahora lo que falta es conseguir mejorar los servicios municipales, devolverlos al nivel que nunca debieron dejar de tener: parques y jardines, recogida de residuos. Afortunadamente el abastecimiento de aguas no le dio tiempo de cargárselo en su momento, pero la política cultural, la política educativa, los servicios sociales, también se han hecho avances importantísimos. Pues en lo que todavía no habíamos podido mejorarlos, devolverlos al nivel que nunca debieron dejar de tener, que se merecen nuestros ciudadanos, y después con trabajo, mirando el euro público, que es el del panadero que se levanta a las 5 de la mañana para pagar sus impuestos, si fuera posible, pues por supuesto habría que contemplar una adecuación de lo que pagan los ciudadanos con los servicios que realmente reciben. Porque sabemos que todos los impuestos se subió a la alza. Se cerró las escuelas infantiles, se recortó también va a ser una realidad ante final de mandato que puedan estar operativas las escuelas infantiles, uno de los servicios que se cerró el mandato pasado en virtud de ese famoso plan de ajuste. Nosotros hemos conseguido reducir la deuda y se va a poder poner, gracias al trabajo realizado en la negociación con los presupuestos generales del Estado, que por primera vez hay una partida específica para las escuelas infantiles de Telde en los presupuestos generales del Estado, no solo para la rehabilitación de las existentes, sino para la gestión durante el primer curso escolar. Puede ser una realidad el supuesto funcionamiento ante final de este mandato. Una escuela infantil que se llevó a Corea como estandarte, en este caso, cuando se llevaba la representación de Telde, iba como candidata a ese premio, a ser ciudad educadora. Llegaron de Corea, no ostentaron el título, llegaron de Corea. Lo primero que hicieron fue encerrar las escuelas infantiles. Aquel gran ejemplo. Sacaron pecho en un concurso internacional del trabajo realizado en el mandato anterior por la consejera de Educación, que precisamente quien la gestionaba era la actual alcaldesa, doña Carmen Hernández. Sacaron pecho del trabajo realizado antes de ese mandato, y cuando a ellos les tocó gestionarlo, lo que les tocó fue, después de presumir de él, cerrarlo y acabar con lo que costó tanto trabajo y tanto esfuerzo poner en marcha. Ahora nos toca de nuevo el volver a hacer ese esfuerzo y volver a ofrecer ese servicio a la ciudadanía tan importante, no solo por la propia educación de nuestros menores de 0 a 3 años, que también es por eso, sino para poder facilitar la formación y la inserción laboral de esas madres, de esos padres que han visto cómo se les privaba de una herramienta fundamental para poder ocuparse de sus hijos a unos precios razonables o becados por la propia administración municipal, para ellos poder desarrollar su labor, sus profesiones, ¿no? Fue un cierre de las escuelas infantiles orquestado, ya con la idea muy clara de decir, las cerramos, y porque yo lo que no entiendo es cuando hay una disponibilidad por parte de los trabajadores, que en esta casa pudimos contemplar, en este caso, y comprobar en un debate que hacíamos en esta casa, donde los propios trabajadores proponían: oye, vamos a reducirme el sueldo, si yo también quiero participar ante el cierre, yo aporto reducción salarial. Cuando hay una disponibilidad por parte de los trabajadores y por decreto se hace cataclán, esto es orquestado. Yo no creo que haya una intención consciente de cargarse servicios públicos en este ayuntamiento. No creo que lo haya habido, sinceramente.
¿Usted cree? Sí, yo no creo que haya sido una cuestión o había un segundo paso. Cierre, liquidación y privatización. Lo que sí creo es que había una falta de capacidad, de conocimiento y sobre todo de ganas de trabajar a la hora de buscar soluciones alternativas. Que no había. Hay una crisis económica generalizada. El Ayuntamiento de Telde está en una situación especialmente vulnerable de todo lo que ha pasado en este ayuntamiento, con el caso Faicán y demás. La solución fácil que es: el Estado me ofrece dinero y me exige a cambio determinadas contraprestaciones dentro de la orientación absolutamente neoliberal que tenía el gobierno estatal del Partido Popular. Sí. Lo fácil es decir que sí. Venga, dame las perlas para poder pagar, salir del apuro. Y dime qué es lo que no se pagó, pues hay facturas en los cajones. Y dime qué es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es cerrar escuelas infantiles, cerrar las empresas municipales, que afortunadamente no dio tiempo, vender la parte pública de la sociedad mixta Aguas de Telde, subir los impuestos al máximo a todos los ciudadanos, no contratar a nadie de personal, no sustituir ninguna de las jubilaciones que se producen en la plantilla municipal. Esa fue la opción fácil y a la que se jodió el anterior gobierno. Nosotros hemos llegado en el 2015 con una situación muy delicada en este ayuntamiento, con una deuda escandalosa y sin mermar ni uno solo de los servicios que estaba prestando este ayuntamiento. Hemos conseguido no solo disminuir la deuda del ayuntamiento de forma espectacular, repito, con los expropiados se va a quedar a cero y con los bancos, con los proveedores se va a quedar a cero y con los bancos se va a ver reducida un 50%, a la mitad, sino que además hemos conseguido, con financiación externa que se ha buscado, hacer cosas tan importantes como poner en marcha servicios que estaban abandonados: el área polivalente de Ginamar, el polideportivo Juan Carlos Hernández, el edificio del Cubillo, que también será una realidad ante el final del mandato, que esté en marcha, la rehabilitación de la vivienda de los marinos, una cosa tan importante y reivindicada desde hacía tantos años. Y sobre todo, lo más ambicioso de todo, que cuando la propia alcaldesa nos explicaba cuál era su idea y demás, yo reconozco que hasta yo era incrédulo: el plan integral de Ginamar. Antes de final de este mandato, antes de final de este año, perdón, ya van a ser más de 1.000 viviendas las que han sido rehabilitadas y puestas al día después de muchísimos años de deterioro y de olvido. Y eso ha sido con la participación, porque sí que no hay que apuntarse tanto partidistas, digamos, con la participación de todas las administraciones que son de distintos colores, con la participación del Ayuntamiento de Telde, con la participación del Cabildo de Gran Canaria, con la participación del Gobierno de Canarias y con la participación del Estado, antes cuando estaba el Partido Popular y ahora que está el Partido Socialista en el Gobierno. O sea que hemos sido capaces de transmitir al resto de administraciones la necesidad de una actuación conjunta de forma directa con la ciudadanía en un núcleo poblacional tan peculiar como es el Valle de Ginamar. Y está siendo una realidad y ya se están viendo los resultados. Y queda muchísimo por hacer, pero nada más que se haya iniciado este camino y ya se estén viendo resultados, con las dificultades que hay en este ayuntamiento para imaginarse cualquier actuación de este tipo, yo creo que es algo para sentirse orgulloso y para incluso extrapolar esta experiencia a otros lugares que puedan tener características similares. ¿Y su trayectoria política ha sido la mejor época? Ha sido la más compleja, la que más dificultades he encontrado. Tampoco llevo tantos años en esto, no puedo tampoco hacer Yo solo he estado en dos etapas distintas en el gobierno, ¿no? De 2007 a 2011 y ahora desde 2015 hasta la actualidad, ¿no? Pero sí que es verdad que las circunstancias que encontramos en 2007 eran complicadas, pero por motivos completamente distintos a los que encontramos en 2015. En 2007 eran más sentimentales, más morales el daño que se había producido que incluso de medios. Ahora tenemos una escasez de recursos de todo tipo tremenda en este ayuntamiento. Lo que está saliendo adelante sale gracias al tesón y a la voluntad no de los que estamos en el gobierno, que también, pero sobre todo los trabajadores municipales y de los distintos agentes sociales que están colaborando con nosotros estrechamente. Hemos conseguido cosas tan importantes que se estaba esperando por ahí desde hace años, como la constitución por fin del ente empresarial del Goro, o del ente empresarial de la Cruz de la Gallina, y estamos colaborando también en el desarrollo del día asistente del curso de Medenara, de Econara. En este sentido, eso ya tiene aplicaciones prácticas. Se va a empezar, hoy mismo firmé la licencia para el asfaltado de todo el polígono del Goro, que también llevaba muchísimos años en el más absoluto de los abandonos.
y eso va a redundar en la generación de economía, en la generación de puestos de trabajo, en la potenciación de las industrias que están radicadas en nuestros municipios, en cuestiones que van mucho más allá de lo que es competencia municipal. Pero sí entendemos que el ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos y a las empresas aquí radicadas, juega un papel fundamental en todo este tipo de iniciativas. Ha dicho usted un tema que a mí me llama la reflexión, ¿no? Por lo menos hay una contradicción, porque en su momento se hablaba gobierno Ceuca, Partido Popular y Coalición Canaria, y hablábamos y oíamos al señor Francisco López, que decía, y me acuerdo de eso, en el salón de pleno, y estaba sentado como si esta la sala en esta zona, y hacía este burlo, miraba por la ventana y dice que no había ningún proveedor esperando para cobrar ni tocando. Por ese ex concejal, uno de los problemas, porque no todo es color de rosa, como podrás imaginar, hay mucho camino por hacer, mucha tarea por hacer. Una de las cuestiones, y en este caso lo digo abiertamente porque además no critico a ningún compañero, sino me critico a mí mismo porque es mi competencia. Una de las cuestiones que no hemos podido resolver durante este mandato y que es una de las tareas pendientes que debe ser prioritaria para el próximo, es la reordenación de los recursos humanos municipales. Y que recordar que hasta en el de 2007 a 2011, estando nosotros en el gobierno también, en aquella época estaba al frente de ese departamento Ignacio Morán, se hizo un trabajo importantísimo para elaborar una RPT adecuada a la realidad de este ayuntamiento y por supuesto que cumpliera con la legalidad vigente. Se estudió, se trabajó y se aprobó esa RPT. Se hizo un trabajo importantísimo para la funcionalización de aquellos trabajadores que llevaban un montón de años en el ayuntamiento trabajando como interinos, y ya correspondía que tuvieran cierta estabilidad, por supuesto con toda la garantía de que aprobaran el examen correspondiente y de libre concurrencia y demás. Se hizo un trabajo importantísimo de eso, que quedó inconcluso, pero la RPT estaba culminada, el periodo de funcionalización y de promoción interna de los trabajadores municipales estaba en camino. Cambia el gobierno en 2011 y se echa por tierra todo ese trabajo. No solo se echa por tierra, sino que se hace una RPT distinta a la que había, que obedecía única y exclusivamente a los caprichos del gobierno aquel, para poner a los funcionarios que eran cercanos a mí conmigo y a los que eran cercanos a ti contigo, y colocar y repartirse el pastel del poder municipal de la manera que a ellos les interesaba, en absoluto teniendo que ver con el ayuntamiento. Y eso fue un auténtico desastre. Tal es así que todavía lo estamos pagando hoy en día. Yo no pude tener esta concejalía desde el principio del mandato, sino tuve que cogerla a mitad de mandato, como bien sabes, cuando quedamos en minoría, que todo esto lo hemos hecho estando en minoría, que nadie, ni siquiera yo, apostábamos para que fuéramos a aguantar todo el mandato sin incorporar a nadie en el gobierno para sumar los 14 apoyos necesarios para sacar los temas importantes, pero así lo hemos hecho. Y esto reconozco que no hemos sido capaces de resolverlo porque hemos estado en otros frentes, en otras hemorragias que había en este ayuntamiento, y es una deuda inaplazable para el próximo mandato el poder acometerla, porque el objetivo de dar el mejor servicio posible a nuestros ciudadanos. Y cuando nos quedemos el plan de ajuste, también haciendo una oferta de empleo pública que realmente dé respuesta a la necesidad imperiosa que tenemos de incorporar a distintas categorías profesionales a este ayuntamiento, tanto a nivel técnico como a nivel administrativo, incluso a nivel de operarios o de fontaneros, electricistas y demás, que estamos bajo mínimo, ¿no? Uh-huh. Hablando de recursos humanos, señora Arencibia, hablando de recursos humanos, una de las partes que nos preocupa a todos los ciudadanos, y sobre todo en esta isla de Gran Canaria, porque parece ser que es un mal común en los diferentes municipios de esta isla, la falta de efectivo en la policía local. Uh-huh. ¿Eso no es ya un problema del Estado? El ayuntamiento de Telde, en virtud de la población que tiene este municipio, según las ratios que están establecidas al efecto, debería tener en su plantilla no menos de 180 policías en activo. Y la realidad es que tenemos apenas algunos más de 100. Creo que no llegamos a los 110 actualmente. Además, se da la circunstancia de que el tiempo transcurrido desde la última vez que se sacaron plazas y demás hasta la actualidad, uh-huh, la media de edad de la plantilla de policía local es muy elevada.
que para los servicios de noche, de cubrir eventos de nocturnos, de fiestas y demás, es lógico, todo el mundo comprende que personas de 50 y pico, de 60 años, no es lo más adecuado para cubrir este tipo de eventos, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y para más INRI, se ha aprobado una nueva normativa también de carácter estatal, que los miembros de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que hayan cotizado más de no sé cuántos años y se pueden jubilar a partir de ahora, creo que a los 57 años, con lo cual se prevén que en breve se puedan jubilar hasta 14 o 15 policías más en nuestro municipio, con lo cual es una situación verdaderamente alarmante. Para cubrir esa carencia, pues hemos trabajado en dos líneas. Una, la solución de verdad del problema, que es la convocatoria de plazas, como no puede ser de otra manera. Para eso estamos trabajando, para que salgan en los próximos 2 años en torno a 20, 22 plazas nuevas de policía, que con la diferenciación respecto al resto de trabajadores, que la seguridad ciudadana es algo que puede justificar el saltarte esas limitaciones que tenemos en las administraciones locales para poder reponer las jubilaciones, y en eso estamos trabajando. Ya está aprobada esa oferta de empleo pública, ya está trabajando en el primero un concurso de traslado para traer policías de otras administraciones, y después el siguiente paso en convocar esas plazas, pero siendo conscientes de que entre que se convocan las plazas, se hacen los exámenes pertinentes y los que finalmente aprueben reciban la formación necesaria para ya poder desempeñar su función, puede pasar más de un año tranquilamente. Pues como medida también extraordinaria se ha aprobado el que se pueda compensar económicamente a los policías por los trabajos extraordinarios que realizan, y esta forma de la que estamos tratando de paliar de forma inmediata mediante los trabajos extraordinarios. Antes lo hacían por compensación de días libres, pero hay un momento en que si cogían los días libres que con una plantilla tan mermada ya no había manera de prestar el servicio, de garantizar la seguridad, y ahora no hay otro remedio que reconocerles el que se les tenga que pagar para que puedan presentarse voluntarios a trabajar fuera de horario, y paralelamente la solución definitiva, que es la convocatoria de esta oferta de empleo público. Ahí es lo que se está detectando también, la falta de los miembros, y eso no sean competencias municipales, pero sí hay falta en plantilla en los cuerpos de seguridad de Estado, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, por lo cual parece ser que son los propios ese vacío de plaza la están cubriendo los policías locales, por eso se está dando a notar esa falta de efectivo. Afortunadamente también es verdad que existe una coordinación muy positiva entre los distintos cuerpos de policía, la Policía Nacional y la Policía Local en este caso, para las cuestiones de mayor afluencia de personas y demás, y hay una colaboración y una comunicación continua, y por esa comunicación que existe tenemos conocimiento de que la Policía Local también, la Policía Nacional, la comisaría de Telde también adolece del personal necesario para una comisaría no solo le pasa en la zona que está. A la ciudad de Telde le falta también el mismo problema. Hace muy poquito estuvo por aquí también el alcalde de Valsequillo, pues con el mismo problema, pues también en el municipio de Tejeda, donde solo tienen 2 miembros de la policía local, uno está de baja, por uno solo tiene un miembro. Me dirá a mí cómo los turnos, cómo cubre los horarios, como los festivos, que tendrá derecho a dormir ese policía, tendrá derecho a disfrutar de vacaciones. No sé cómo podrá hacer ese miembro de la policía local ese trabajo de desempeñar esa tarea. De hecho, nosotros colaboramos cediendo policías locales a otros municipios cuando así lo demandan, tanto Valsequillo como municipios cercanos como Teror por la Fiesta del Pino. Estas cuestiones también van como voluntarios policías locales a prestar sus servicios en esos municipios cuando lo requieren. ¿No debería ser ese servicio competencia del Estado por materia de seguridad? Está delimitada las competencias de cada uno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo lo que sí creo es que ahora mismo tenemos Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, policías locales en cada municipio. Lo que sí creo es que hay que buscar la fórmula para que el garantizar la seguridad de los ciudadanos esté hecho de la manera más racional posible, que la coordinación y la comunicación sea total, y que mientras menos administraciones haya implicadas en el asunto, yo entiendo que mejor, pero la verdad que no tengo conocimientos como para decirte si sería mejor, pues igual que hay otras competencias que yo entiendo que no deberían estar en el Estado sino en los municipios, porque al final, si te das cuenta, los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, a que el 99% de los ciudadanos acude cuando tiene un problema, y somos los que menos recursos tenemos a la hora de dar respuesta a esas demandas ciudadanas. El Estado o las comunidades autónomas tienen muchísimos más recursos y muchísimas competencias
y sin embargo los ciudadanos no acceden a pero esa. vaya usted a explicar sobre al vecino cuando tiene un problema que no es competencia municipal. El vecino dice, mire, yo al señor Pedro Sánchez muy poco lo veo, solo en los telediarios y en la televisión. Por lo cual, el problema lo tengo aquí, solucionémoslo usted, que es mi consejo. Por eso, el representante público que tienen a mano los ciudadanos para darle los calledones que corresponda, hacerle las demandas que corresponda, la inmensa mayoría de los casos, con toda la razón del mundo, son los representantes municipales. Y sin embargo les quedan muy lejos los representantes de otras instituciones que probablemente tengan mayor capacidad de respuesta, más recursos y más competencias en muchos casos. Lo que ha sido un cabo la nueva entrada de la ley de contratación. Ha dejado todas las administraciones bloqueadas. ¿Se ha preparado eso? ¿Usted cree que se ha preparado, sobre todo con la merma que hay de funcionarios y de trabajadores? Yo tuve la oportunidad de acudir a algunas jornadas de formación sobre la nueva ley de contratos del sector público, porque tenía interés realmente en la parte que nos toca, ¿no? Y hay algunas cosas que son positivas, pero hay otras que yo creo que no se han hecho bien. El ejemplo que nos ponía un catedrático de nuestra universidad, que se notaba que era una persona muy leída y muy experta en el tema, nos decía que en gran medida la necesidad de hacer una nueva ley venía para poderse adaptar a una normativa europea de obligado cumplimiento, digamos, unas directrices que venían de Europa que había que cumplir. Y además se daba el caso en España de que había una tradición legal muy vasta en el que había multitud de documentos que había que tener en cuenta para conocer sobre cómo licitar un contrato o lo que fuera, ¿no? Entonces existía la necesidad de adaptarse y de simplificar. Ponía el ejemplo de Francia. En Francia cogieron toda esa tradición legal que tenían en Francia y la tiraron a la basura, cogieron lo que valía e hicieron un único documento de referencia. Y al final tiene una ley de contratos, creo que es con 85 artículos aproximadamente. Y tú ahí tienes todos los casos posibles y cualquier persona con cierta formación y un abogado, por supuesto, conociéndose la ley, sabe lo que se puede, lo que no se puede hacer, de qué manera hay que hacerlo. Y no hay dudas, no hay interpretaciones. En España se ha mantenido todo lo viejo y se ha incorporado a las nuevas directrices europeas. Y ha salido un legajo de 500 y pico artículos, que unos medio contradicen a otros, que dos personas que pueden tener la misma formación y la misma capacidad pueden interpretar cosas de manera distintas. Y el problema es que a los funcionarios les da miedo. Y es normal, le da miedo. Están con mil ojos mirando que no haya ninguna interpretación que pueda ser negativa a lo que se plantea para poder solucionar algún problema, y resulta que las cosas se empantanan y no salen. Y eso es un verdadero problema. A día de hoy, para poder te voy a poner un ejemplo, para comprar una lona para poner en el cementerio otro día, porque el año pasado... Para comprar una botella de agua. El año pasado me dieron un montón de leña porque se quedó sin toldo el cementerio y el cura tuvo que dar la misa con un sombrero. Este año había que poner toldo sí o sí, no quería yo pasar por lo mismo otra vez, y valía, creo que era 80 y pico euros, pues la lona la tenía la empresa que me hacía los cortes, la costura y los ales y no sé cuánto. Al final, porque pude resolverlo con los trabajadores municipales y sin llevar, pues si yo tengo que llevar, voy a tener que pagarlo de mi bolsillo, porque si voy a esperar a abrir 3 presupuestos a 3 empresas, montar un expediente, tardo mes y medio, y el día de Todos los Santos era a los 15 días, no había forma material de hacerlo. Entonces, es verdad que estamos teniendo muchas dificultades con una nueva ley de contratos. Oye, don Agustín, vamos a hablar de algo también que es importante. El agua de Telde. Después de tantos años no puedo quitar el don. El agua de Telde. ¿Qué calidad tenemos de agua en Telde? Pues el agua potable, entiendo que podemos presumir de una calidad de las mejores. Yo no quiero decir la mejor, pues hay algún otro municipio que la tiene de un manantial determinado que sale con mejores indicadores, pero lo que sí es verdad, esto sí es un dato objetivo, que Telde ha sido el primer municipio de Canarias, no sé si después con posterioridad alguno más lo ha obtenido, pero Telde ha sido el primer municipio de Canarias que ha obtenido un certificado de calidad que garantiza que el agua que se suministra en la vivienda es apta para el consumo humano. Esto es un paso importante, un paso muy importante. Otra cuestión es que en determinadas zonas, en determinados barrios, por la antigüedad de sus tuberías, por la antigüedad de las propias instalaciones de los propios edificios y demás, pues cuando salga del grifo tenga alguna dificultad.
Pero el agua que se produce y que se suministra es de la calidad exigida, sin lugar a dudas. De todas maneras, seguimos trabajando en la mejora de esas instalaciones antiguas, seguimos trabajando en labores de mantenimiento. Esta misma semana tuvimos que lo anunciamos públicamente antes de hacerlo, tuvimos que cortar el suministro en algunos barrios, creo que fue en La Breña, Cazadores, por las labores de mantenimiento que se hacen en los depósitos desde donde se suministra el agua, de limpieza. ¿Pero qué mantenimiento? ¿Limpieza? Claro, una vez, creo que es una vez al año, según la dimensión también, ¿no? Pero una vez al año se vacían los depósitos, se limpian, se hace la labor de mantenimiento, no solo por razón de eficiencia, de evitar que haya pérdidas y eso tiene una repercusión económica en el servicio, sino también para garantizar la calidad del agua suministrada. Por el envejecimiento de la red de abasto que tiene Telde, ¿hay muchas fugas de agua? Sí, recordar que sobre todo las cañerías viejas, estamos hablando de las que tengan 40, 50 años, afortunadamente esas se han ido reponiendo y yo creo que es poca cosa la que queda ya en ese nivel de deterioro. Sin embargo, sí es verdad, y esto creo que lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, que en la época del boom urbanístico de los años del 97-98 al 2004-2005, en el que se crecieron muchos barrios de Telde, que surgieron numerosas urbanizaciones y demás, el material que se usó durante esos años, el tiempo ha demostrado que no era el más adecuado para aguantar presiones de agua elevadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha detectado que en esos barrios que se usó ese material, pues hay un nivel de fugas muy elevado. Esto lo detectamos hace años ya. De hecho, creo que el primer año que accedimos al gobierno, que yo que la responsabilidad, la propia empresa me presentó un informe y demás, y decidimos establecer un plan de acción a 10 años vista, porque la inversión que había que hacer para cambiar todas esas tuberías era inabordable de una vez. Creo que estaba valorado unos 4 millones de euros lo que haría falta para cambiar todas las redes de ese material que se instalaron durante esos años del boom urbanístico. Y lo que estamos haciendo es invertir del orden de unos 400.000 euros anuales en la reposición de redes, y el criterio que se sigue es en aquellos lugares donde más fugas se están produciendo, pues actuar ahí. ¿Se está haciendo un control de fuga? Sí, por supuesto, eso está incluso medido qué porcentaje del agua es el nivel de eficiencia en el servicio. Eso está medido y creo que se ha conseguido reducir notablemente, y ahora mismo creo que el nivel de pérdida no estará en torno al 10-12%, pero puedo consultarte el dato y confirmártelo sin ningún problema. Ustedes asumieron el rol de que ninguna familia por recursos económicos no se le cortara el agua. Sí, en este caso hemos hecho dos cosas importantes. Respecto al agua, ya había un fondo desde el mandato anterior de 30.000 euros que asumía el ayuntamiento para pagar las facturas de las familias que estuviera acreditado que no pudieran pagarlas, pero nosotros lo que hicimos fueron dos cosas. Primero que nada, duplicar esa cantidad, que no solo fueron los 30.000 euros en el ayuntamiento, sino que la propia empresa, Agua de Telde, le pusiera 30.000 euros más, con lo cual son 60.000 euros. Y segundo, establecer una coordinación entre el servicio de agua, servicios sociales municipales y la propia empresa, por el cual, antes de cortar el agua a nadie, se cruzaron los datos con servicios sociales para ver quiénes son usuarios, quiénes tienen informe social, quiénes son personas que realmente no puedan pagar. Entonces estamos evitando que se les corte y luego tener que pagar el reenganche. Con lo cual garantizamos que el 100% del dinero público empleado en esto se destine a agua consumida realmente, no a pagarle a la empresa los reenganches y que ahí tengan que estar unos días pasando por el mal trago y les hayan cortado el agua. Esto es algo fundamental, se ha conseguido a día de hoy de que ninguna persona que tenga conocimiento del ayuntamiento, por supuesto, que tenga dificultades para siempre pagar que pase por servicios sociales, que tenga conocimiento, por supuesto. Y paralelamente hicimos también lo mismo con el suministro eléctrico, con Endesa. Fuimos el primer municipio, luego se han sumado otros municipios que nos han cogido como referencia. Fuimos el primer municipio en firmar un acuerdo con Endesa para hacer lo mismo a través de servicios sociales, que nos avisaran de los cortes previstos por falta de pago, usarlo y evitar de esta manera que se le pueda cortar el suministro eléctrico a familias que están pasando mal y que están tratando
remontar el vuelo y no sufran este varapalo, ¿no? Don Agustín Arencibia, gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco la actualidad de la política en Telde y el trabajo y la labor que se está haciendo al frente de las diferentes áreas que usted gestiona y por supuesto la actualidad de la política que pasaba por ese pleno que se celebró el pasado viernes con la aprobación del pago de esa factura y de esa deuda. Muchísimas gracias, solo esperamos que no nos toque siempre venir a pagar los paquetes que nos dejan otros y que podamos tener continuidad para seguir en la senda de la recuperación de nuestro municipio, que creo que ya es obvio y palpable que estamos en ello. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Agustín Arencibia, concejal del Grupo de Gobierno de Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Telde, concejal de Igualdad, Recursos Humanos, Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.